Muy buenas noches a todos, les saludo desde la bella ciudad de Medellín. Hoy 17 de agosto del año 2015, son las 7:30 de la noche y les habla su servidor Andrés Urrea. Recuerden escucharnos cada semana a través de nuestra página web psicol.gimdo.com y en diferido por nuestro canal de YouTube Psicología Holística Trascendental. En esta ocasión vamos a introducirnos en un tema muy interesante para todo aquel que quiera conocerse a sí mismo y aprovechar todo su potencial. Es un tema del que hablaremos a lo largo de los próximos programas previo a un taller vivencial en el que estaremos viendo las heridas del ser. Ese es el nombre del taller, el nombre de estos programas, las heridas del ser. Claro, obviamente cada uno tendrá como título, como nombre, lo que es el tema como tal, cada una de las heridas. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando de las máscaras, es cómo se forman dichas heridas. Como texto base hemos elegido el libro de Lise Bourbeau titulado Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que nos impiden ser uno mismo, en el que nos propone 5 heridas que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Si bien la autora de este libro tiene un enfoque muy místico, lo que no le quita el valor realmente, diría yo, ¿no? Antes todo lo contrario, le da un valor diferente. Durante nuestras emisiones vamos a trabajar de una manera más desde la psicología, no solamente por lo que significa el programa, sino además por lo que significa el taller que haremos y del cual pronto les daremos o les diremos cómo inscribirse, las fechas, la hora y todos los detalles posibles. Entonces vamos a hacer un enfoque más desde la psicología. Nosotros, como les digo, les vamos a dar este enfoque retomando lo que sea necesario para complementar de lo que nos propone esta autora. Es decir, nos ha llamado fuertemente la atención estos temas, estas 5 heridas, y consideramos que si bien pueden no ser las únicas, y que de hecho esto dependerá del caso en particular, es uno de los puntos de partida para el autoconocimiento y para comenzar a cerrar ciclos. Lo primero a saber es cómo se crean esas heridas. ¿Qué tiene que ver esto de la máscara? La máscara o el maquillaje con el que las tapamos, como yo diría la persona. Antes permítanme entonces citar a Jung, quien dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Qué interesante esta frase: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, su propia oscuridad. Bueno, normalmente venimos a esta vida deseando optimizar todas nuestras experiencias, pues el pasado, aunque tiene un peso enorme, es contribuyente, mas no determinante. Nosotros creamos nuestro futuro a partir del aquí y el ahora. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer cómo el pasado nos afecta enormemente. Hay ciertos problemas o traumas que no están grabados precisamente en nuestro consciente, sino que están inmersos en nuestro inconsciente. No se representan racionalmente, sino más bien en el transcurso de nuestro vivir, es decir, en nuestra conducta. Es lo que Jung llama la manifestación de la sombra, o lo que llamarían los cognitivos conductuales conductas maladaptativas. Las famosas conductas maladaptativas, pero para el común de las personas que no tienen por qué conocer esos términos, es todo aquello que conocemos de nosotros mismos o más bien desconocemos.
que de alguna forma nos duele porque nos vimos en algún momento afectados, pero al no ser aceptado se manifiesta contra otros o contra sí mismo en formas de actuar, de hablar, de pensar, de ser. En nuestra vida hay sin lugar a dudas muchos desórdenes, y qué tal que no los hubiera. Realmente los desórdenes, todo desorden, todo rayón como solemos llamarle, es necesario. El problema es que aceptamos lo vivido, mas no aceptamos o no nos aceptamos a nosotros mismos, no aceptamos nuestro ser. He ahí el terrible error, pues existe una abismal diferencia entre aceptar la vivencia y al sí mismo. Una requiere aceptar las cosas como vinieron y como vendrán de manera resignada. Al aceptarse a sí mismo, equivale a una aceptación personal, es aprender a estimarse, a darle un lugar al monstruo que llevamos dentro, eso sí, con mucho cariño. Es aceptarlo con cariño, es darle el lugar que de pronto no se le ha dado en otras ocasiones. Por poner un ejemplo, es como el doctor Bruce Banner de la famosa película Hulk, un gran sujeto ético de buenos principios morales, casi un santo, una gran persona, un ejemplo de ser humano, que por esas cosas de la vida, de vez en cuando deja salir su lado oscuro, cada vez que le da ira, cada vez que la ira se apodera de él, la rabia, la furia, o más bien, su lado verde, ese monstruo que amenaza con destruirlo todo, que hace parte de él, es él mismo. Aceptarse a sí mismo es salir adelante con las situaciones incambiables, lo que nos permite llegar a la comprensión del ser, de los otros y de las situaciones a favor y en contra. Muchas veces nuestro ego, el cual reside en la parte consciente, nos dice que ya está solucionado el problema, llevándonos a aceptar definitivamente la situación y no a nosotros mismos, lo que impide que nos perdonemos y perdonemos a los demás, dejando así abierta esa herida, carcomiéndonos por dentro como un veneno letal pero silencioso. Porque en eso se convierte esa herida cuando no perdonamos, cuando no nos perdonamos o no perdonamos al otro. Se convierte en un veneno. Por eso es que el ego acepta la situación, pero hace que nos neguemos el perdón. Por lo tanto, nuestro ego hace que las situaciones difíciles sean puestas a un lado. El aceptarse a uno mismo es la parte más difícil, la más tediosa, pues aceptar una situación o persona cuando al mismo tiempo nos rechazamos produce un efecto de resentimiento. Por eso se considera importante la aceptación y el autoconocimiento. Aceptarnos es, digamos, en la mayor medida posible. Se trata de conocernos a nosotros mismos, nuestro ser. Es conocer lo mejor y lo peor que tenemos. Todo lo que más podamos, porque tal vez nunca alcancemos a conocernos 100%. Y no permitir que nuestro ego lleve el control de la situación, sino nosotros mismos. El ego hace parte de nosotros, pero recordemos, es una parte, no lo es todo. Pero bueno, para eso necesitamos cerrar heridas. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo hacerlo? Eso es lo que vamos a ver en el taller. Esas heridas que se han formado a lo largo de la vida, por X o Y circunstancia, a veces circunstancias que son simplemente azarosas, todo hay que decirlo, azarosas porque no depende de uno, no depende incluso ni siquiera de los demás, ni siquiera de nuestros padres. Heridas que traemos en gran medida desde la infancia, pues es en nuestros primeros años cuando todavía somos tan dependientes de nuestros padres o figuras de autoridad que recibimos una cantidad de valoraciones del mundo y de nosotros mismos. Esas valoraciones vienen de parte de otros, pero aquí viene la parte maluca, nosotros las interiorizamos como propias. Cada sujeto las interioriza como propias,
como maneras de comprender e interpretar su propia experiencia, su propia vida, su propia relación con el mundo. En terapia gestal esto se conoce como introyección, la cual es la base de todos los bloqueos o resistencias que tenemos y nos generan neurosis. A esto sumémosle que como niños somos expertos leyendo emociones. Cualquiera dirá que es fácil leerlas, pero no es así. No en vano Paul Ekman ha pasado años de su vida estudiando las expresiones de estas, las microexpresiones, y de ahí lo he dedicado. Si no es fácil leerlas, mucho menos lo es comprender la forma en que las manifestamos, incluso cuando tratamos de ocultarlas, sea de una manera consciente o inconsciente. Por eso es que los niños, que sí son unos expertos en esta lectura, interpretan cualquier signo de rechazo, rabia, tristeza o lo que provenga de una emoción de parte de un adulto, lo interpretan como algo personal, porque al fin y al cabo los niños, por su misma condición, sienten que el mundo gira a su alrededor. Y peor, si esa emoción está acompañada de una conducta que en realidad sí va en contra de ese pequeño, ahí la herida es más profunda. Pero solo se forma, y escuchen muy bien, solamente se forma como emoción. Es decir, el niño no la entiende con palabras, no la entiende con significantes. Solo comprende la emoción, solamente siente la emoción. Por eso, cuando llega a la edad adulta y trata de comprenderlo, se le hace tan difícil. Lo único que logra es sentirse vacío, sentirse herido y replicarla con otro, replicarla consigo mismo. En la edad adulta aparecen las peleas internas entre lo que queremos ser o hacer y lo que debemos ser o hacer, o nos han dicho que es lo correcto. Aparece entonces la incongruencia. Por poner un ejemplo, hay que decir antes del ejemplo, nadie es perfecto, ¿qué tal si lo fuéramos? Necesitamos tanto lo bueno como lo malo. Sin embargo, entre los muchos errores que podemos cometer, muchos se encuentran relacionados con la crianza de los hijos. Eso está claro. Cuando el niño crece, sabe por educación y elección, tal vez, que debe querer a su madre o a su padre. Pongamos el ejemplo con la madre. Él sabe que debe quererla. Pero ante ciertas situaciones puede que se despierte en él algún resentimiento, algún sentimiento de odio que no concuerda con lo que debería realmente hacer, que es amarla incondicionalmente porque, abro comillas, madre es madre y se le respeta. Ese es el dicho popular. Ahora bien, odiar una conducta de la madre porque en la infancia ha sido motivo de dolor para el niño no significa odiarla a ella como persona o como madre. Son dos cosas muy distintas, pero que como todo se enmarca dentro de las emociones y aparte está ahí como enfrascado en la persona, como envuelto en la persona. Además, tenemos que decirlo así, también hay un intento agotador, porque realmente es agotador, de comprender estas emociones. Entonces aparece ahí la incongruencia, un dolor mayor, una herida que no cierra. Sería como echarle limón a la herida. Esto es lo que sucede. El niño que se ha vuelto adulto no odia a su madre, odia una parte de ella. Esa parte que lo gritaba cuando era pequeño, esa parte que lo golpeaba. Yo qué sé. Solo odia una parte de esa mamá, pero no la odia a ella. Y esto no lo comprende. Esto no lo comprende así. No es tan fácil ponerlo en palabras realmente. La sensación no se puede poner en palabras. Vamos a escuchar una canción de Wooden Legs llamada Pride of Pimlico. Y al regreso cerramos con esta breve introducción a las heridas del ser y tocamos lo que es este concepto de la máscara.
ye broken hearted ones, and listen to me lay about the lovely damsel as far as enemy, who caused my tears and sorrow and grief and heartful woe. It's Kitty Queen, I'm speaking of the pride of Pimlico. It's just about a month ago to the place she came and set the hearts a-blazing up in love's undying flame, and made her heavy hold the lass about to place her fool, because she took the sweet and deep the pride of Pimlico. Poor belly bird the tail, now can do a stroke of work, no Billy she and the handyman, no steady Jack McGurk. And if you ask the reason, all they answer you is all. It's all because of Kitty Quinn, the pride of Pimlico. There's Murphy Daddy Dogler is going up on the spree, a Kyoto whiskey drinker now is drinking milk and tea. He's giving up the gems on the quiet the power home, because he's not distracted to be the pride of Pimlico. Jimmy Kent, the miser, never one could get round. A young Teray who owns a fortune near £100. And Matt McCann, his father, keeps the Irish makes more sure. A raven night and day about the pride of Pimlico. It's I'm the police not to put or soon will be too late. And devil and man, you know the cool will have a soul of fate. For soon beyond the reality's all inside the hell for war. You'll see 2,000 victims of the pride of Pimlico. Come all ye broken-hearted ones to listen to me play about the lowly damsel as far as enemy, because my tears of sorrow and grief and heartful. It's Kitty Queen, I'm speaking of the pride of Pimlico. En la primera etapa de su vida el niño se siente pleno al poder ser él mismo. Sin embargo, en la segunda etapa todo se le voltea. Conoce entonces el dolor de no poder ser él mismo. En una tercera etapa el niño usa como mecanismo de defensa la rebeldía. Creo que ya saben, quienes son padres o ya pasaron por esto, a qué etapa me refiero. En esta creamos máscaras, las cuales sirven para protegernos contra el sufrimiento que vivimos en el transcurso de nuestra segunda etapa. Erikson a esto lo llamaría la búsqueda de identidad, y en esa búsqueda se pone cuanto el niño, me refiero, o el adolescente, se pone cuanto disfraz se le atraviese, con tal de que, en primer lugar, pueda ocultar esas heridas, tapar eso que no le gusta de sí mismo, y en segundo lugar, puede ser aceptado o poder ser aceptado por un grupo, una sociedad, sus iguales, y sobre todo aceptarse a sí mismo desde un ideal, o lo que él y el mundo le han construido como un ideal, y no pasa de ser eso, un ideal. Para Jung la máscara o persona, y pongamos persona grande, ¿sí? Porque él habla más de la persona que de la máscara, pero es lo mismo, es nada menos que el resultado de la interacción entre el individuo, esa personita, ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto, ese anciano, y el ambiente que le mueve y en el que está en constante relación. Le mueve porque al fin y al cabo somos seres sociales. Entonces el ambiente tanto me mueve a mí como yo estoy en relación con el ambiente. Y el conflicto de esta, es decir, de la máscara, radica precisamente entre el ser o el parecer y entre la aceptación o el rechazo. Quiere decir, funciona como mecanismo de adaptación y mecanismo de defensa para la adaptación al medio. Jung dice que la máscara son las apariencias y quiero abrir comillas, algo que me gusta, que encontré, que decía Jung: en ciertas ocasiones acompañan al individuo toda su vida.
Y quiero resaltar esto porque yo no diría que en ciertas ocasiones, pues realmente no conozco el primero que no use máscaras. Yo pienso que todos en algún momento la han usado. Y yo diría que de una u otra forma las llevamos a lo largo de nuestra vida. Siempre van a estar ahí. Porque es que son necesarias. El uso de estas, y hablo de estas en plural porque no es solamente una máscara, tenemos que ser conscientes de que es inconsciente. Pero no deja de ver el verdadero ser que hay detrás de ellas. Solo por momentos aislados es que aparecen esas partes que son uno mismo. Pero entonces ahí es donde quiero yo resaltar esa frase. Primero que todo, aparecen esas partes de manera aislada, así que no hay una integración. Y segundo, hay que decirlo, y eso tiene que quedar muy claro, la máscara hace parte del ser. Es como ahorita cuando hablamos del ego. El ego hace parte del ser, o sea, es lo mismo. Es un conjunto de cosas que están ahí formando y figurando a esa persona, a ese ser humano. En ciertas ocasiones la máscara puede ser consciente, podemos usar máscaras deliberadamente, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando queremos conquistar a una chica o un chico. ¿Es así o no? Claro que es así. Y somos conscientes de ello, somos conscientes de que a veces tenemos que decir o hacer cosas por conveniencia, si se quiere. La premisa de la máscara es mostrarse y actuar como los demás desean y no como uno es en realidad. Pero no hay que verla como algo negativo. Vuelvo y lo digo, vuelvo y reitero esta parte. Al fin y al cabo, aunque oculta gran parte de lo que somos, también hace parte de lo que somos y nos permite generar lazos afectivos y sociales que son tan importantes a lo largo de nuestra vida. Por eso yo digo, hombre, no hay persona en el mundo, no sé si la hay, la quiero conocer, que no haya usado máscaras. De pronto pues, listo, ahorita la frase decía, esto lo acompaña a uno a lo largo de la vida. En ocasiones decía la frase. Entonces yo me atrevo a decir, no digo que siempre, o sea, aunque sea el recuerdo pues de que hubo una máscara, pero eso está ahí, a lo largo de nuestra vida. Si hay algo que debemos aprender de la máscara, es que la apariencia no es el parámetro por el cual somos aceptados o rechazados, que ser es diferente de parecer, y que para evolucionar como seres humanos debemos ser auténticos y no necesitamos depender del afecto o aprobación de los demás para ser nosotros mismos. Ahora bien, de acuerdo con Jung y en relación a lo que me ya mencionaba de la terapia Gestalt, vivir en aras, se me estaba enredando la lengua. Vivir en aras de los demás, desconociendo las propias necesidades, es el camino seguro para engendrar una neurosis. Finalmente, respecto a esto de las máscaras, según la RAE, ese término proviene del árabe maskhara, bufón, que significa figura a veces ridícula, hecha de cartón u otra materia, con que una persona se cubre el rostro para no ser reconocida. Ahí es cuando se evidencian las 5 heridas fundamentales que vive el ser humano, como son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición e injusticia, que conjuntamente, si las ponemos en siglas de manera desordenada, o más bien le damos un orden, no hablemos de desorden, hablemos de darle un orden diferente, forman una palabra francesa que es try, T-R-A-H-I, y significa traición o traicionado. Ahora la pregunta es, ¿a quién le gusta sentirse traicionado? Pues a mí no. Realmente un sentimiento, es una sensación incómoda, maluca, algo con lo que uno no quiere
cargar. Las heridas nos obligan a usar máscaras por protección. En el momento que una persona ve un suceso como injusto, se pone rígida y fuerte. Es la máscara de la rigidez, es decir, se vuelve un sujeto rígido. Una herida física se compara con una psíquica. Ambas se guardan, no están ahí, no nos afectan hasta ser tocadas, preferimos vendarlas. O sea, tanto la herida física como la psíquica. Y esta venda sería la máscara. Por eso cuando alguien nos toca la herida, nos quejamos y caemos en frustración, pero los únicos responsables somos nosotros mismos. En los próximos programas se van a describir detalladamente los aspectos de estas 5 heridas y veremos un poco cómo se pueden sanar. Esto lo profundizaremos luego en nuestro taller. Para quienes quieran asistir, ya les estaremos informando cómo, dónde y cuándo se pueden inscribir. Una máscara oculta cada herida, y a nuestro ego no le interesa que las mostremos todas, pues así nos nutrimos a la vez que él se empobrece. Nuestro ego lleva como primera instancia la negación, que viene seguida de ira, y trae como consecuencia enfrentar la realidad donde yace nuestro principio de curación, pues normalmente nos rebelamos al detectarlas para evitar el sufrimiento. Es un acto normal y diríamos, o yo digo más bien, me atrevo a decir, es un acto biológico, evolutivo. Podemos ver entonces que las máscaras nos protegen, pero por un periodo de tiempo limitado, pues al ir avanzando en estos temas veremos cómo estas pueden ser enfrentadas y podemos cambiar nuestra actitud, mejorar nuestras aptitudes con P y nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el cuerpo ahí? Bueno, es que tiene mucho que ver. Nuestras transformaciones físicas son las más lentas, eso sí hay que decirlo, pero no las menos eficaces. Sin embargo, nuestro campo mental y espiritual son de mayor mutabilidad y nuestro estilo de vida sin duda cambiará en la medida que trabajemos estas 3 áreas: mente, cuerpo y espíritu. Entendiendo este último, el espíritu, como inconsciente colectivo o conexión con la naturaleza, el mundo y el sí mismo en todo su esplendor, sin máscaras. O con ella si queremos, pero dejando ver la sombra, esa parte negada de nosotros mismos, aceptándola, compadeciéndonos de ella, perdonándola, si hay algo que perdonarle, y dándole un lugar. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y no se pierdan el programa de la próxima semana, en el que continuaremos con las heridas del ser. Les deseo a todos una feliz noche.